Algunos horrores no viven en la oscuridad, viven contigo. Si te atreves a escucharlos, suscríbete y activa la campana. Nuestra vigilia está por comenzar. Hola a todos. No sé muy bien por qué escribo esto. Supongo que necesito sacarlo de alguna parte o voy a volverme loco. Mi nombre es Leo, tengo 26 años y hace cosa de un mes me mudé al apartamento de mi abuelo. Él falleció hace poco. No éramos cercanos, para nada. Lo vi un par de veces en reuniones familiares cuando era niño, pero mis padres nunca tuvieron una buena relación con él. Era un hombre distante. Los últimos 10 años de su vida los pasó consumido por una demencia senil bastante agresiva, así que cualquier oportunidad de conocerlo de verdad se había esfumado hacía tiempo. El caso es que el apartamento quedó vacío en pleno centro, y yo, con mi sueldo de diseñador gráfico junior, vi la oportunidad de oro para independizarme sin acabar en la quiebra. Mis padres me dijeron que lo vaciara y lo preparara para vender, pero que podía quedarme el tiempo que necesitara. Craso error. Desde que puse el primer pie aquí dentro, sentí una atmósfera pesada, como si el aire fuera más denso. El olor era una mezcla de polvo, papel viejo y ese aroma medicinal indefinible de los ancianos. Todo estaba en un orden casi obsesivo, pero cubierto por una fina capa de abandono. Los muebles eran oscuros, de madera maciza, y parecían tragarse la poca luz que entraba por las ventanas. Los primeros días me los pasé limpiando y empaquetando cosas sin valor, ropa vieja, cachivaches, facturas de hacía 30 años. Era un trabajo deprimente. Cada objeto me recordaba que estaba ocupando el espacio de un muerto, de un extraño que compartía mi sangre. Dormía en su cama, usaba su ducha, caminaba por los mismos pasillos donde su mente, poco a poco, se fue desintegrando. A veces, por la noche, me parecía oír el sonido de sus pasos arrastrándose por el pasillo, pero siempre lo achaqué a la sugestión y a las tuberías viejas de un edificio antiguo. Fue al final de la primera semana cuando encontré la habitación. Estaba al fondo del pasillo y siempre había estado cerrada con llave. Tuve que forzar la cerradura, pensando que encontraría algún tesoro olvidado o algo de valor. Lo que vi me dejó helado. No había muebles salvo por una silla de madera raída en el centro. Todas las paredes, del suelo al techo, estaban cubiertas por estanterías metálicas, y sobre ellas, perfectamente alineadas, había cientos, quizás miles, de grabadoras de cinta antiguas, de esas portátiles de los años 80 y 90. Cada una tenía una pequeña etiqueta blanca pegada en el lomo, con una fecha y una hora escritas con una caligrafía temblorosa. Mi primera reacción fue una risa nerviosa. ¿Qué coño era esto? ¿Una especie de proyecto de arte de un loco? Parecía la obra de una mente obsesiva, la manifestación física de su demencia. Movido por una curiosidad casi morbosa, cogí una grabadora al azar. La etiqueta decía 14 de junio, 1988, 22:30 ar. Me senté en la silla polvorienta. Sentí el plástico barato y frío en mis manos y pulsé el botón de play. Un siseo de estática llenó el silencio y luego una voz. Era la voz de mi abuelo, pero más joven, más firme, y lo que decía no tenía ningún sentido. El sol de la tarde se filtra por la persiana. Eso era todo. La cinta siguió con el siseo hasta que se acabó. Me quedé un rato en silencio, confundido. Había grabado esa frase estúpida y la había guardado durante décadas. Pensé que era una prueba de sonido o algo así. Dejé la grabadora en su sitio y cogí otra, de mucho después. 2 de mayo, 2003, 08:15. Pulsé play, el mismo siseo, y luego la misma voz, ahora un poco más cascada por la edad, repitiendo exactamente la misma frase. El sol de la tarde se filtra por la persiana. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto ya no era una excentricidad, era una compulsión.
Me levanté y empecé a coger cintas de diferentes estanterías, de diferentes años, de diferentes décadas. Una de 1995, otra del 2011, otra de 1982. El resultado era siempre el mismo. La voz de mi abuelo, en distintas etapas de su vida, repitiendo una y otra vez esa frase absurda, como un loro atrapado en un bucle eterno. El sol de la tarde se filtra por la persiana. ¿Por qué? ¿Qué significado tenía? Era el último recuerdo coherente que le quedaba antes de que la demencia lo arrasara todo. Sentí una pena inmensa y un miedo profundo. Estaba contemplando el archivo metódico de cómo una mente se devora a sí misma. Era un monumento a la locura. La habitación entera parecía vibrar con el eco silencioso de esa única frase, repetida hasta el infinito. Decidí que ya había tenido suficiente por un día. Salí de la habitación y volví a cerrar la puerta, aunque esta vez no con llave. Intenté seguir con mi vida. Preparé algo de cenar. Me puse una serie en el portátil para intentar ahogar el mal rollo que se me había metido en el cuerpo. Pero no podía dejar de pensar en ello. La imagen de esas cientos de grabadoras, cada una un eco del pasado, no se me iba de la cabeza. Cuando me fui a la cama, todo estaba en silencio. Un silencio denso, pesado. Y justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, lo oí. Era un sonido casi imperceptible, pero inconfundible en la quietud de la noche. Venía de la habitación del fondo del pasillo. Era un leve clic. El sonido inconfundible de un botón de una grabadora al ser presionado. Me quedé paralizado en la cama. El corazón me martilleaba en los oídos, ahogando cualquier otro sonido. El clic. No fue una tubería, no fue el vecino. Fue claro, mecánico, y venía de esa habitación. Tardé casi media hora en reunir el valor para levantarme. Con el móvil en la mano como única linterna, avancé por el pasillo. Cada crujido de la tarima bajo mis pies sonaba como un trueno. Empujé la puerta y el olor a polvo y a electricidad estática me golpeó. Lo primero que noté fue que todo parecía estar en su sitio. Las estanterías, las grabadoras, todo igual. Estaba a punto de darme la vuelta, de convencerme de que lo había imaginado, cuando mi mirada se fijó en un detalle. En el suelo, junto a la silla, había una grabadora que no estaba allí antes, o al menos no estaba en el suelo. La etiqueta era diferente. No era amarillenta y vieja, era de un blanco impecable, y la caligrafía no era la de mi abuelo. Era una letra perfecta, casi impresa. La fecha era la de ese mismo día, y la hora, las 23:45, apenas unos minutos antes. Con las manos temblando de una forma que no podía controlar, la recogí. Era idéntica a las demás, pero se sentía nueva. Pulsé el botón de play. El siseo de la cinta comenzó, familiar y horrible al mismo tiempo. Pero la voz que sonó no era la de mi abuelo, era la mía. Mi propia voz, clara y nítida, llenó el silencio de la habitación. Y lo que decía me heló la sangre y me hizo sentir náuseas. He dejado la taza de café sobre el libro de bocetos. Me quedé sin aire. Era cierto. Horas antes, mientras veía la serie, había hecho exactamente eso. Era un detalle insignificante, mundano, privado. Un detalle que nadie podía saber. La grabación era un eco imposible de mi propia vida. Apagué la cinta de un manotazo y salí de allí corriendo. Pasé el resto de la noche en el sofá, con todas las luces encendidas, temblando como una hoja. El coleccionista no era mi abuelo. El apartamento estaba coleccionando ecos. Y ahora había empezado a coleccionar los míos. Los días siguientes fueron un infierno de paranoia. No volví a entrar en la habitación, pero era consciente de ella. Sentía su presencia al final del pasillo como si fuera un tumor en la casa. Cada noche oía el clic, y cada mañana la ansiedad me carcomía. ¿Qué habría grabado? ¿Qué detalle trivial de mi existencia había sido capturado y archivado para siempre? Empecé a sentirme observado, como una rata en un laboratorio.
Intenté rebelarme. Un día entero hablé solo, diciendo frases sin sentido, esperando confundir a lo que fuera que estuviese escuchando. Otro día puse música a todo volumen, intentando saturar el sonido ambiente. No sirvió de nada. Al tercer día encontré 3 cintas nuevas apiladas frente a la puerta de la habitación, cada una con la fecha y hora correctas, cada una con mi voz relatando un acto privado. Una de ellas decía: he buscado en Google cómo insonorizar una habitación. El pánico se convirtió en una ira fría y desesperada. Perdí el control. Entré en la habitación y empecé a arrancar las grabadoras de las estanterías, a tirarlas contra el suelo. El plástico se partía, las cintas se desenrollaban como tripas negras. Grité y destrocé hasta que mis manos sangraron y me quedé sin aliento, rodeado por los restos de décadas de ecos. Me derrumbé en el suelo, llorando de pura impotencia. Me quedé dormido allí mismo, entre los escombros de mi propia histeria. Cuando desperté, la luz del día se colaba por la ventana del pasillo. Me dolía todo el cuerpo, y entonces lo vi. La habitación estaba intacta, cada grabadora estaba en su sitio, en su estante, perfectamente alineada. No había ni un solo plástico roto, ni una sola cinta en el suelo. Era como si mi ataque de furia nunca hubiera ocurrido. Y sobre la silla esperándome había una nueva grabadora. La etiqueta decía: ha llorado hasta quedarse dormido en el suelo. Fue entonces cuando supe que no podía luchar contra ello. Estaba atrapado, pero necesitaba entenderlo. ¿Por qué mi abuelo? ¿Por qué esa frase? Empecé a hacer lo único que se me ocurrió: escuchar las cintas. Pero esta vez lo hice al revés. Empecé por las últimas de mi abuelo, las de la época en que su demencia era más severa. La voz era un susurro frágil, apenas audible. El sol de la tarde se filtra por la persiana, pero detrás de su voz, muy, muy bajo, oí algo más. Un siseo que no era el de la cinta, un murmullo, una especie de susurro inhumano, rasposo. Escuché una de mis propias cintas, la de la taza de café, y allí estaba, detrás de mi voz, el mismo susurro parasitario. Y de repente lo entendí todo, con una claridad que me partió el alma en dos. La frase no era un síntoma de la demencia, era la cura. Era un mantra, una barrera mental. Mi abuelo no estaba grabando su locura, estaba luchando contra ella, ocupando su propia mente con una frase ancla para que esa cosa no pudiera usarle, no pudiera grabar a través de él. Fue una batalla que libró durante décadas, hasta que su mente se rompió y perdió. Ahora estoy sentado en la silla de madera, en esta habitación silenciosa. El coleccionista, esta entidad invisible, ha ganado. Ha heredado un nuevo anfitrión. Frente a mí, en una de las grabadoras, hay una cinta nueva, virgen. La etiqueta ya está puesta. Tiene la fecha de mañana. Está esperando a que yo viva, para poder convertir mi vida en un eco muerto más de su colección. Siento un pensamiento formándose en mi cabeza, una frase que no es mía, que se arrastra desde el fondo de mi mente. El sol de la tarde se filtra por la persiana. Siento la necesidad de decirla en voz alta, de aferrarme a ella como mi abuelo hizo, de empezar mi propia colección de escudos inútiles. Pero estoy tan cansado, tan increíblemente cansado de luchar. No sé qué voy a hacer. No sé si quiero luchar. Solo sé que el silencio es insoportable y que la grabadora está esperando. Me llamo David. Hace 6 meses, mi esposa Ana y yo tomamos la mejor decisión de nuestras vidas, o eso creíamos. Compramos una casa en el campo. Estábamos hartos de la ciudad, del ruido, de criar a nuestro hijo de 7 años, Lucas, en un apartamento minúsculo donde el único verde que veía era el de la pantalla del televisor. La casa era perfecta. 2 pisos, un porche de madera, un jardín enorme con árboles viejos. Era la estampa exacta de la vida tranquila que anhelábamos. Los primeros meses fueron idílicos.
Lucas corría por el césped hasta caer agotado. Ana montó el estudio de cerámica con el que siempre había soñado, y yo sentía que por fin podía respirar. Pero cada paraíso tiene su serpiente. La nuestra era una mancha oscura y húmeda en el techo del comedor. No era enorme, pero sí llamativa. Tenía una forma irregular, como el mapa de un país inexistente, y estaba justo encima de la mesa donde comíamos cada día. El inspector nos dijo que probablemente era una vieja gotera, ya reparada, y que con una buena mano de pintura se solucionaría. Así que eso hicimos. Un fin de semana entero lo dediqué a raspar el yeso viejo, aplicar un sellador antihumedad carísimo y pintar el techo con 2 capas de un blanco impoluto. El resultado fue perfecto. El comedor se veía más luminoso, más limpio. Ana y yo brindamos esa noche con una copa de vino en nuestra mesa, bajo nuestro techo perfecto. Por un par de semanas, la mancha fue solo un mal recuerdo, pero volvió, primero como una sombra pálida, un fantasma de su forma anterior, y día tras día fue oscureciéndose, recuperando su antiguo territorio con una terquedad silenciosa y desesperante. Al principio era solo una molestia, una imperfección frustrante. Volví a raspar y pintar, esta vez con más ahínco, pero el resultado fue el mismo. La mancha regresaba, y juraría que cada vez lo hacía un poco más grande. Fue entonces cuando la sensación de simple fastidio empezó a transformarse en algo más, en una inquietud. Comíamos debajo de ella todos los días, y empecé a sentir su presencia. Levantaba la vista de mi plato, y mis ojos se iban directamente a ella. A veces, bajo la luz cálida de la lámpara, me parecía que sus bordes se movían, que pulsaba con una lentitud casi imperceptible, como el ritmo respiratorio de una criatura dormida. Se lo comenté a Ana, pero ella me dijo que estaba obsesionado, que era una simple ilusión óptica. Intenté creerle, pero no podía evitar sentir que algo nos observaba desde el techo. Quien le puso voz a mi miedo secreto fue Lucas. Una noche, en mitad de la cena, soltó el tenedor y dijo que no quería comer más. Cuando le preguntamos por qué, miró hacia arriba con sus ojos muy abiertos y dijo, con una seriedad que helaba la sangre, «El techo tiene hambre. Me está mirando». Ana intentó convencerlo de que eran tonterías, que el techo no come, pero él se negó en redondo. Empezó a tener pesadillas. Se negaba a entrar solo en el comedor. Tuvimos que empezar a dejarle cenar en la cocina porque cada vez que lo sentábamos a la mesa sufría unos ataques de pánico terribles, siempre con la mirada clavada en la mancha. Ver el terror genuino en mi hijo por algo que yo intentaba racionalizar como una simple mancha de humedad. Eso fue lo que rompió mis defensas. Empecé a creer que Lucas veía lo mismo que yo sentía, que esa cosa estaba viva. La confirmación llegó una noche de tormenta. Estábamos cenando pizza y en la caja sobraron 2 porciones. Estábamos agotados, así que simplemente dejamos la caja cerrada sobre la mesa del comedor justo debajo de la mancha, con la idea de guardarla en la nevera más tarde. Nos olvidamos por completo. A la mañana siguiente bajé a la cocina a prepararme un café. Al pasar por el comedor vi la caja de pizza. La abrí para tirar las sobras y me quedé paralizado. Estaba vacía. No había ni una miga, ni una mancha de grasa. Las 2 porciones habían desaparecido. Mi primer pensamiento fue que Ana o Lucas se habían levantado por la noche. Pero Ana dormía a mi lado y Lucas tenía pavor de entrar ahí solo. No había ninguna explicación lógica. No había señales de ratones ni de ningún otro animal. Me quedé de pie, en medio del comedor silencioso, mirando la caja de pizza vacía. Y entonces, lentamente, levanté la vista hacia el techo. No podía estar seguro, no tenía ninguna prueba, pero lo juraría. Juraría que la mancha era un poco más grande que el día anterior, un poco más oscura, un poco más satisfecha.
Ya no era una mancha de humedad, era una cicatriz en nuestra casa, una herida que se negaba a cerrar. Y por primera vez no me pregunté cómo quitarla, me pregunté qué pasaría cuando volviera a tener hambre. La desaparición de la pizza nos rompió. La negación se hizo insostenible. Ana, que hasta entonces había intentado ser la voz de la razón, me miró con el mismo miedo que yo sentía. Decidimos hacer una prueba, una estúpida y aterradora prueba para confirmar lo que ya sabíamos. Esa noche, en lugar de comida, dejamos uno de los cubos de madera de Lucas sobre la mesa. A la mañana siguiente, el cubo seguía allí, intacto. La noche siguiente, dejamos una manzana. Al despertar, la manzana había desaparecido. El alivio que sentí al ver el cubo de madera fue reemplazado por un terror mucho más profundo al entender la implicación. Esa cosa no se alimentaba de cualquier cosa. Tenía gustos, quería comida, quería materia orgánica, quería algo que hubiera estado vivo. Abandonamos el comedor. Se convirtió en una zona prohibida en nuestra propia casa. Comíamos en el salón, sentados en el sofá, con los platos sobre las rodillas. Cerramos la puerta del comedor y metimos una toalla en la rendija inferior, como si eso pudiera contener lo que fuera que vivía allí. Pero su presencia era demasiado fuerte. Se filtraba a través de la puerta. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, podíamos oírla. Un sonido bajo, húmedo, como de algo goteando o masticando lentamente, un ruido digestivo y orgánico que nos revolvía el estómago. Lucas empeoró. Dejó de hablar del hambre del techo, pero empezó a dibujarlo. Dibujaba nuestra casa una y otra vez, pero en sus dibujos la casa tenía una boca negra y gigante en el lugar del comedor, con dientes afilados como cuchillos. Nuestra vida de ensueño se había convertido en una vigilia constante, atrapados en una casa que nos estaba devorando psicológicamente. Una mañana, la puerta del comedor estaba abierta. Juraríamos que la habíamos cerrado con llave la noche anterior. Entré con el corazón en la boca y vi que la mancha había crecido. Ya no estaba contenida en el centro del techo. Sus zarcillos oscuros se habían extendido hacia las esquinas, como las venas de un cuerpo enfermo. Y entonces vi el cambio. Justo en el centro de la masa principal, algo colgaba. Era una gota negra, espesa y brillante que temblaba con una tensión superficial antinatural, a punto de caer. Nos quedamos allí, Ana y yo, mirando hipnotizados esa lágrima oscura, incapaces de movernos, incapaces de respirar. Era la saliva de la casa, la prueba final y obscena de su apetito. La gota cayó. El sonido que hizo al golpear la mesa de madera fue un ploc obsceno y pesado que resonó en toda la casa, y detrás de ella se formó otra, y luego otra. Un goteo lento, rítmico, había comenzado. La sustancia era espesa como el alquitrán y olía a tierra mojada, a carne en descomposición. Era el olor de la podredumbre, el olor de la tumba. Ese fue nuestro límite. No podíamos seguir viviendo allí. Era una locura. Empezamos a meter nuestras cosas en cajas, en bolsas, con una prisa febril. El sonido del goteo nos acompañaba, un metrónomo infernal que marcaba el ritmo de nuestra huida. Ploc, ploc, ploc. No nos despedíamos de nuestro hogar. Estábamos escapando de nuestro depredador. Teníamos el coche casi cargado. Solo quedaba subir a Lucas y largarnos de allí para siempre. Le grité desde la puerta que bajara, pero no obtuve respuesta. Un segundo grito y nada. Ana y yo nos miramos, con un pánico helado creciendo en nuestro pecho. Subimos las escaleras corriendo. Lo encontramos en su habitación, de pie junto a la jaula vacía de su hámster. Bigotes. La puertecilla de la jaula estaba abierta. Lucas no lloraba. Solo miraba la jaula vacía, y cuando le pregunté dónde estaba Bigotes, levantó su dedito tembloroso y señaló hacia arriba, hacia el techo de su propia habitación.
y allí, justo encima de su cama, lo vi. Un pequeño punto oscuro, húmedo, el comienzo de una nueva mancha. Y en ese instante lo comprendí. No era una gotera, no era la casa, era la tierra sobre la que estaba construida. El hambre no estaba en el techo, estaba debajo de nosotros y estaba subiendo. Hicimos lo que cualquiera habría hecho. Huimos, metimos a Lucas en el coche y condujimos sin mirar atrás. Pasamos una semana en un motel barato, en un estado de shock catatónico. Pero sabía que no podíamos simplemente desaparecer. No podíamos vender esa casa. No podíamos permitir que otra familia, quizás con otro niño, viviera lo que nosotros vivimos y terminara el festín que habíamos empezado. Así que una noche volví. No llevé a un agente inmobiliario ni a un equipo de demolición. Llevé 3 bidones de gasolina. Caminé por esas habitaciones por última vez, rociando cada rincón, cada mueble, cada recuerdo. El último lugar que empapé fue el comedor. La mancha parecía mirarme y el goteo continuaba. Ploc, ploc, ploc. Desde el jardín lancé un fósforo. Ver mi casa de ensueño arder contra el cielo nocturno fue la imagen más hermosa y horrible de mi vida. No sé si maté el hambre, pero sé que tenía que intentarlo y ahora vivo con ese secreto. Me llamo Julián y trabajo desde casa. Soy diseñador web, lo que básicamente significa que paso 8 o 10 horas al día frente a una pantalla, en el silencio de mi estudio. Hace un año me mudé a esta urbanización. Ya saben, el típico barrio de las afueras, donde todas las casas parecen recién pintadas. El césped está siempre perfectamente cortado y reina una paz casi artificial. Para mí era perfecto. Necesitaba tranquilidad para concentrarme. Mi oficina da justo a la calle y desde mi ventana tengo una vista directa de la casa de enfrente. Ahí es donde vivían ellos, el señor y la señora Delattre. Una pareja de ancianos que al principio me parecieron el epítome del encanto suburbano. Su rutina era inmutable, precisa como un reloj suizo. Cada mañana, a las 8 en punto, salían por la puerta principal. Él, con un traje de lino impecable, sin importar el calor que hiciera. Ella, con vestidos de flores de colores vivos y un sombrero a juego. Pasaban el día en su jardín, podaban rosales que ya estaban perfectos, se sentaban en el columpio de su porche o simplemente se quedaban de pie, uno al lado del otro, mirando a la calle. Nunca hablaban, nunca. Y lo más extraño de todo, siempre estaban sonriendo. No una sonrisa amable o sutil, era una sonrisa amplia, fija, casi una mueca tensa que nunca, jamás, abandonaba sus rostros. Al principio pensé que era una excentricidad adorable, la clase de rareza que esperas de la gente mayor. Pronto, la excentricidad empezó a parecerme incorrecta. Empecé a fijarme en la forma en que se movían. No era la torpeza natural de la vejez, era una rigidez antinatural. Sus movimientos eran espasmódicos, como si les faltara fluidez. Cuando giraban la cabeza, lo hacían en un movimiento brusco y rápido, no de forma gradual. Cuando él cogía las tijeras de podar, su brazo se movía en un arco perfecto pero mecánico, como un brazo robótico. Era como ver a 2 maniquíes de una tienda departamental de los años 50 a los que alguien les hubiera dado cuerda. Intenté racionalizarlo. Quizás alguna enfermedad degenerativa, Parkinson, cualquier cosa. Pero nada explicaba las sonrisas. Esas sonrisas perfectas, blancas y perpetuas, que contrastaban de forma grotesca con sus movimientos de marioneta. Un día decidí romper la monotonía. Salí a recoger el correo justo cuando ellos estaban en su porche. Me armé de valor y con la sonrisa más amable que pude fingir, les saludé levantando la mano. «¡Buenos días!», dije, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio de la calle. Los dos giraron la cabeza hacia mí, no de forma sucesiva, sino en una sincronía perfecta y espeluznante.
Sus sonrisas parecieron ensancharse, si es que eso era posible. Sus ojos, de un azul pálido y vidrioso, se clavaron en mí, pero no respondieron. No movieron ni un músculo más. Se quedaron mirándome fijamente, sonriendo, hasta que la situación se volvió tan incómoda que prácticamente corrí de vuelta a mi casa, con el corazón desbocado. Sentí como si acabara de fallar una especie de prueba. Mi trabajo pasó a un segundo plano. Mi ventana se convirtió en mi pantalla principal. Me volví un observador obsesivo. Documentaba su rutina. 8:00 a.m. Salen. 12:30 p.m. Se quedan inmóviles bajo el sol del mediodía durante exactamente una hora. 6:00 p.m. Entran en casa y ya no salían. Nunca veía una luz encendida en su casa por la noche, ni una sombra tras las cortinas. Era como si al cruzar el umbral de su puerta simplemente se apagaran. La cosa más extraña era cómo ignoraban el mundo exterior. Un día, una tormenta de verano terrible se desató de la nada. Yo me asusté al verlos en el porche, pero ellos no se movieron. Soportaron la lluvia torrencial, inmóviles, con el agua chorreando por sus rostros, pero con esas sonrisas imperturbables. Parecían estatuas de jardín, ajenas a todo. El incidente que lo cambió todo ocurrió hace una semana. Estaba regando las plantas de mi porche. La manguera se me resbaló por un segundo y un chorro de agua potente cruzó la calle y le dio de lleno a la señora Delattre. Me quedé paralizado, esperando un grito, un gesto de enfado, cualquier cosa. Pero no hubo nada. Siguió sentada, sonriendo. Sin embargo, algo empezó a pasar en su rostro. La capa de maquillaje que llevaba, espesa y rosada, empezó a correrse por el agua. Pero no se diluía como el maquillaje normal. Se cuarteaba, goteaba en trozos, como si fuera pintura de acuarela barata. Y debajo, la superficie no era piel arrugada de anciana. Era algo liso, blanco y brillante. Algo que reflejaba la luz del sol con un destello antinatural. Era porcelana. Y mientras el agua seguía cayendo, vi como una finísima línea oscura, una grieta, empezaba a formarse en su mejilla. Solté la manguera como si quemara. Di 2 pasos hacia atrás, tropecé con mis propios pies y caí de espaldas sobre el césped. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Pintura, porcelana, una grieta. No tenía sentido. La señora Delattre no se movió. Su marido, a su lado, tampoco. Ambos seguían sonriendo, mirando al frente como si yo no existiera, como si el agua no hubiera revelado el horrible secreto de su piel. Me arrastré hacia atrás, me levanté y corrí hacia mi casa. Cerré la puerta con todos los cerrojos que tenía y me pegué a la ventana de la sala, espiando por el borde de la cortina. Estuvieron así, inmóviles, durante 10 minutos más, y entonces, rompiendo su rutina por primera vez desde que vivo aquí, se levantaron en perfecta sincronía y entraron en su casa. Eran las 4 de la tarde, 1 hora y media antes de lo habitual. Esa noche no pude trabajar, no pude comer. Estuve pegado a la ventana, observando su casa, ahora oscura y silenciosa. La paz artificial de la calle se había convertido en una amenaza latente. Por primera vez desde que me mudé, vi una luz encenderse en su interior. Provenía de una ventana del segundo piso. Era una luz débil, amarillenta y parpadeante, como la de una vela. Vi sombras moverse detrás de la cortina. No eran las sombras de sus movimientos rígidos y mecánicos de siempre. Eran agitadas, rápidas. Y entonces empecé a oír un sonido agudo, casi imperceptible, que se colaba por el silencio de la noche. Era como el chirrido de la tiza en una pizarra, o el de 2 trozos de cerámica rozándose, el sonido de algo roto siendo raspado. Duró horas. Al día siguiente me desperté en el sofá con el cuello dolorido. Corrí a la ventana de mi estudio. Eran las 8:15. La puerta de la casa de enfrente permanecía cerrada. Las 8:30, nada. Las 9,
Silencio. La rutina se había roto, y su ausencia era 1000 veces más aterradora que su presencia. El coche aparcado en su entrada, el jardín impecable, la puerta cerrada. Todo parecía una maqueta, una escena preparada pero sin sus actores. El silencio era total, pesado. Sentí que toda la calle contenía la respiración, esperando. Pasé todo el día encerrado, saltando con cada coche que pasaba, con cada perro que ladraba a lo lejos. Me sentía como una presa acorralada, sabiendo que el depredador estaba ahí fuera, esperando a que cayera la noche, y la noche cayó. Y con ella, el sonido que había estado temiendo, un golpe en mi puerta. Toc, toc, toc. No era el sonido sordo de unos nudillos, era un sonido agudo, duro, casi un clic, como si alguien estuviera golpeando la madera con una piedra pequeña. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido, conteniendo la respiración. Miré por la mirilla y el grito se me ahogó en la garganta. Eran ellos, el señor y la señora Delattre, de pie en mi porche, uno al lado del otro. Sus sonrisas eran las mismas, amplias y fijas, pero sus rostros eran un mosaico de finas grietas oscuras, como un jarrón antiguo que ha sido roto y pegado 1000 veces. La grieta en la mejilla de la mujer era ahora una fisura negra y abierta de la que parecía emanar oscuridad. Estaban rotos y habían venido a mi casa. El golpeteo continuó, más fuerte, más insistente. Clic, clic, clic. El sonido de la porcelana rota contra mi puerta. Iban a echarla abajo. No eran fantasmas, no eran demonios. Eran objetos rotos. Y yo los había roto. En mi pánico, una idea desesperada, una única opción de supervivencia, cruzó mi mente. No podía luchar contra ellos, pero quizá podía arreglarlos. Con la voz temblando, grité a través de la puerta. Lo siento, fue un accidente. Esperen, tengo algo para repararlo. El golpeteo cesó al instante. Corrí al garaje con el corazón a punto de explotar. Cogí el tubo de pegamento epoxi más fuerte que tenía, desecado rápido. Volví a la puerta, recé a un Dios en el que no creía y la abrí. Apenas una rendija. No miré sus caras, solo saqué la mano con el tubo de pegamento. Una mano fría, dura y antinaturalmente pesada tomó el tubo de la mía. Sentí el roce de sus nudillos de cerámica. La puerta se cerró suavemente. Me derrumbé contra la puerta escuchando. Oí susurros, raspaduras y más clics en mi porche durante casi una hora. Luego, silencio. Esperé hasta el amanecer para atreverme a mirar fuera. No había nadie. Se habían ido. Ese mismo día, un camión de mudanzas vacío aparcó frente a su casa. Unos hombres entraron y salieron con cajas, pero yo nunca vi a los Delattre. Por la tarde, un cartel de "Se vende" estaba clavado en su jardín. Nunca más supe de ellos. Sigo viviendo aquí. La calle sigue siendo tranquila, pero ya no es paz lo que siento, es un silencio expectante. Ahora soy yo el que vigila. Y cuando una nueva familia se muda a la casa de enfrente, observo sus sonrisas, la forma en que se mueven, buscando la más mínima grieta en su fachada. Me he convertido en el guardián de un secreto horrible, atrapado en este barrio perfecto. Me llamo Valeria, tengo 17 años, y supongo que mi historia es un poco distinta. No trata sobre una casa embrujada ni sobre un monstruo en el bosque. Empieza con algo que probablemente todos tenéis en el móvil ahora mismo. Empieza con una aplicación estúpida. Se llamaba Face Fusion y se puso de moda en mi instituto de la noche a la mañana. Era la típica app de intercambio de caras, pero esta era increíblemente buena. El algoritmo era tan rápido y preciso que daba miedo. Todo el mundo la usaba. Intercambiábamos las caras en mitad de clase. Nos poníamos la cara de los profesores, de nuestros perros, de los pósteres de las paredes. Era una fiebre, una forma tonta de matar el tiempo y reírnos. Yo estaba enganchadísima.
Mi galería del móvil se llenó de fotos horribles y graciosas. Ojalá nunca la hubiera descargado. El primer incidente ocurrió un martes por la noche. Estaba en mi cuarto, aburrida, sin poder dormir. Mis padres ya estaban acostados y la casa estaba en silencio. Empecé a hacerme selfies, a probar filtros, lo típico. Abrí FaceFusion y empecé a jugar con ella. Apunté la cámara a mi osito de peluche, a una lámpara, y entonces, no sé por qué, apunté a la esquina más oscura de mi habitación, donde la ropa sucia hace una montaña de sombras. Y entonces pasó. El cuadradito verde del reconocimiento facial de la app apareció de la nada, flotando en la oscuridad. Detectó un rostro donde solo había sombras. Antes de que pudiera procesarlo, la app hizo lo suyo. Hizo el intercambio. Y mi corazón se detuvo. La foto resultante apareció en mi pantalla. Mi propia cara, sonriendo estúpidamente, estaba ahora pegada en la oscuridad de la esquina. Y en mi cuerpo, sobre mis hombros, había una cara nueva. Era blanca, de un blanco ceroso, alargada, sin pelo ni orejas. No tenía ojos, solo dos cuencas oscuras y vacías. Y una boca que era apenas una línea fina y negra, ligeramente curvada hacia arriba en una parodia de sonrisa. Grité y dejé caer el móvil sobre la cama. La pantalla se quedó brillando con esa imagen infernal. La borré al instante, con los dedos temblando tanto que apenas acertaba a pulsar la pantalla. Me repetí a mí misma una y otra vez que era un error de la aplicación, un glitch. El algoritmo se había confundido con las sombras y los pliegues de la ropa y había generado una especie de patrón aleatorio que parecía una cara. Tenía que ser eso. Me levanté y encendí todas las luces de la habitación. Inspeccioné la esquina. No había nada, solo mi ropa sucia, pero no pude volver a dormir en toda la noche. Me quedé sentada en la cama, mirando esa esquina, sintiendo un miedo irracional y helado que no me había abandonado desde entonces. Los días siguientes intenté olvidar el tema. No le conté a nadie lo que pasó. ¿Qué les iba a decir? ¿Que una app había encontrado un fantasma en mi pila de ropa sucia? Se habrían reído de mí, pero no podía borrar la aplicación. Una parte de mí, una parte masoquista y terriblemente asustada, necesitaba saber si volvería a pasar. Y pasó. Fue un sábado por la tarde. Estaba en el salón. Mis padres habían salido. La tele estaba apagada. La pantalla negra reflejaba el salón como un espejo oscuro. Abrí la app, casi como un acto reflejo, y apunté al televisor. El cuadradito verde volvió a aparecer, esta vez sobre el reflejo de un sillón vacío, y volvió a intercambiar. Era la misma cara blanca, sin ojos, sin vida, ahora sentada en el reflejo del sillón de mi salón. Esta vez no grité. Un miedo mucho más frío se apoderó de mí. Esto no era un error, no era aleatorio. Algo estaba ahí, algo vivía en los espacios vacíos, en las sombras, en los reflejos. Y esta aplicación era la única que podía verlo. El pánico se convirtió en mi estado natural. El mundo se transformó en un lugar lleno de rostros ocultos. Cada vez que abría la app por accidente, el cuadradito verde aparecía en los lugares más insospechados, en las vetas de la madera de la puerta de mi cuarto, en las nubes del cielo, en la espuma de mi café. Me acostumbré a cerrar la aplicación de un manotazo antes de que pudiera completar el intercambio. Vivía con el miedo constante a ver esa cara de nuevo. Dejé de hacerme selfies. Dejé de mirar los espejos por mucho tiempo. Mi propio reflejo me daba miedo. Empecé a sentir que esa cosa no solo estaba ahí, sino que me estaba observando, y que la app no era una ventana para verla, era una puerta, y yo la había abierto. La gota que colmó el vaso fue durante una videollamada con mi mejor amiga, Sara. Estábamos hablando de los exámenes, de tonterías. Para aligerar el ambiente, ella activó un filtro de FaceFusion. Nuestras caras se intercambiaron en la pantalla. Nos reímos. Fue un momento normal.
Un momento que casi me hizo olvidar el terror de las últimas semanas. Pero entonces, durante una fracción de segundo, la cara de Sara en mi pantalla parpadeó, como un glitch, como una mala conexión. Y durante ese instante fugaz, no fue su cara la que vi en el cuerpo de mi amiga. Fue la cara blanca y sin ojos. Me miró desde la pantalla, desde el rostro de la persona en la que más confiaba en el mundo. Parpadeé, y la cara de Sara había vuelto, sonriendo, ajena a todo. No se había dado cuenta, pero yo sí, y comprendí que esa cosa ya no se contentaba con vivir en las sombras. Estaba intentando usar las caras de los demás para acercarse a mí. Casi le lanzo el móvil a la cara a Sara. Terminé la videollamada de golpe, inventándome una excusa patética sobre que mi madre me llamaba a gritos. Ella se quedó confundida, pero yo no podía más. Me encerré en mi cuarto, temblando. La última barrera de seguridad que me quedaba, la de mis amigos, la de mi vida social, había sido demolida. Esa cosa ya no estaba en las sombras, estaba llamando a mi puerta a través de la cara de mi mejor amiga. El miedo se convirtió en una rabia helada. Ya no era una espectadora pasiva. Cogí el móvil con manos decididas, mantuve el dedo pulsado sobre el icono de Face Fusion hasta que empezó a temblar, y pulsé la X, eliminar Face Fusion y todos sus datos. Sí, confirmar. Ver cómo el icono desaparecía de mi pantalla fue como quitarme un peso de 1000 kilos de encima. Por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Los siguientes 2 días fueron normales, casi sospechosamente normales. No había caras en las sombras, no sentía esa paranoia constante. Empecé a relajarme, me convencí a mí misma de que todo había sido una especie de histeria colectiva de una sola persona. El estrés, la sugestión, mi propia mente me había jugado una mala pasada, y una aplicación con un algoritmo defectuoso había sido el catalizador perfecto. Me sentí increíblemente estúpida, pero también aliviada. El viernes por la noche, incluso salí con Sara y mis amigos. Nos reímos, hablamos, y no hubo ni un solo momento de miedo. La vida volvía a su cauce. El monstruo era digital, y yo lo había borrado de mi vida, o eso creía yo. El sábado por la tarde estaba tirada en mi cama, cotilleando mis propias fotos antiguas en el móvil, fotos de mucho antes de que Face Fusion existiera. Llegué a una de mi cumpleaños del año pasado. Estábamos todo el grupo, sonriendo, abrazados, con un pastel delante. Hice zoom en la cara de un amigo para hacer un meme, y entonces lo vi. Al fondo de la foto, detrás de todos nosotros, había una ventana que reflejaba la habitación. Y en el reflejo de la ventana, entre las luces y las sombras, estaba, pálida, borrosa, con las cuencas de los ojos vacías, la cara. Un sudor frío me recorrió la espalda. Empecé a revisar frenéticamente todas mis fotos antiguas. Una foto de las vacaciones de verano de hacía 2 años. Ahí estaba, en la cara de un desconocido, en la multitud de la playa. Una foto familiar de Navidad, su silueta en el reflejo de una bola del árbol. No había empezado con la aplicación. Esa cosa llevaba años en mis fotos. Siempre había estado ahí, observándome en silencio desde el fondo. La aplicación no había abierto una puerta, solo me había enseñado la llave. El pánico me hizo correr al baño. Necesitaba echarme agua en la cara, necesitaba anclarme a la realidad. Abrí el grifo, me salpiqué la cara y el cuello, y levanté la vista hacia el espejo. Mi propio reflejo me devolvió la mirada, pero algo estaba mal. Mi reflejo sonrió, pero yo no estaba sonriendo. Era una sonrisa lenta, ancha, que se estiraba por la cara de mi reflejo de una forma antinatural, como si la piel fuera de goma. Mis ojos, en el espejo, empezaron a oscurecerse, a ensancharse, perdiendo su brillo hasta convertirse en 2 pozos negros. Mi cara, mi propia cara en el espejo, se estaba alargando, blanqueando, transformándose en la criatura de las fotos.
Yo estaba paralizada de terror frente al lavabo, pero mi reflejo, mi gemela monstruosa, levantó una mano lentamente. Y contra mi voluntad, sentí como mi propio brazo empezaba a levantarse, imitando el gesto. Mi móvil, que había dejado sobre el mármol del lavabo, se encendió de repente. No era una llamada, era una notificación. No había reinstalado la aplicación, pero el icono de Face Fusion apareció en mi pantalla de bloqueo por un instante. Y debajo, un mensaje de una sola línea. Intercambio permanente aceptado. En ese momento, la transformación en el espejo se completó. La criatura que me miraba desde el otro lado ya no se parecía a mí. Era ella, y tenía mi cuerpo. La vi bajar la mano y mi propio brazo obedeció. El control ya no era mío. Escribo esto, o lo pienso, o lo transmito de alguna forma. Desde aquí, desde el otro lado del espejo, desde dentro del ruido blanco del televisor, desde el fondo de las fotos borrosas. Estoy atrapada en el cristal, en la red, en el código. Veo mi habitación a través de unos ojos que no son míos. Veo a esa cosa vistiendo mi cara, usando mi cuerpo. La veo coger mi móvil y contestar los mensajes de mis amigos, diciéndoles que estoy bien. La veo sonreír con mi boca. Y lo único que puedo hacer es gritar en silencio. Así que, si alguna vez estáis en una videollamada o viendo una foto y veis un glitch, un parpadeo extraño en la cara de alguien a quien queréis, mirad más de cerca. Quizá no sea un error de conexión. Quizá seamos nosotros los que hemos sido intercambiados, intentando desesperadamente que alguien nos vea por última vez. Me llamo Samuel, y mi oficina es un rincón con buena acústica en la estación de metro de la Plaza Central. Toco el saxofón, o al menos lo intento. La mayoría del tiempo soy solo una parte más del ruido de fondo, una capa más en la sinfonía caótica de la ciudad. Compito contra el chirrido de los trenes al frenar, contra los anuncios de la megafonía, contra el murmullo de 1000 conversaciones a la vez. La gente pasa a mi lado como un río, rostros anónimos, cansados, absortos en sus teléfonos. Algunos me lanzan una moneda en la funda abierta de mi saxo. La mayoría ni siquiera me ve. Es una vida solitaria, pero la música es lo único que tengo. Así que cada día bajo a las entrañas de la ciudad y toco mis melodías para nadie. Últimamente, el ambiente en la estación estaba más tenso de lo normal. Por todas las paredes habían empezado a aparecer carteles, fotos de personas sonriendo, y debajo la palabra desaparecido en letras grandes y rojas. Un estudiante universitario, una oficinista, un repartidor, gente normal. Las noticias hablaban de una ola de desapariciones sin explicación, y el único nexo en común era que a todos se les había perdido el rastro en los alrededores de esta estación. Se sentía una corriente de miedo subterráneo entre la gente, miradas fugaces, un poco más de prisa al caminar por los pasillos menos transitados. Yo lo veía, lo sentía, pero como todos los demás, suponía que eran casos aislados, mala suerte, los peligros habituales de una ciudad enorme. Nunca se me ocurrió que yo pudiera tener algo que ver. Todo cambió el martes pasado. Era un día especialmente malo. Llevaba 3 horas tocando y apenas había recaudado para un café. Estaba a punto de guardar el saxo y dar el día por perdido. En ese momento, en medio del torrente de gente que salía de un tren, la vi. Una mujer. Era mayor, vestida con un abrigo oscuro y pesado a pesar del calor del subterráneo. Lo que me llamó la atención fue que, mientras todo el mundo se movía con prisa, ella caminaba con una calma antinatural. Sus ojos, muy oscuros, se clavaron en los míos. Pasó junto a la funda de mi saxofón, pero en lugar de dejar caer una moneda, dejó caer un pequeño rollo de papel, atado con un hilo rojo. Antes de que pudiera decir o hacer nada, fue engullida por la multitud y desapareció en la boca de un pasillo. Me quedé mirando el pequeño rollo de papel.
Mi primer pensamiento fue que era una queja o basura, pero la curiosidad pudo conmigo. Lo recogí. El papel era viejo, amarillento y frágil al tacto. Deshice el nudo del hilo rojo y lo desenrollé. Era una partitura. La música estaba escrita a mano, con una tinta que se había desvaído con el tiempo. Las notas eran extrañas. Como músico conozco la teoría, las escalas, las progresiones. Esto no se parecía a nada que hubiera visto. Tenía intervalos extraños, disonantes, y el ritmo estaba marcado con símbolos que no reconocí. Parecía incorrecto, roto, pero a la vez había algo en esa melodía escrita que me atraía, una especie de melancolía hipnótica. Decidí que no perdía nada. Era el final del día, y mi repertorio habitual no estaba funcionando. Coloqué la partitura en mi atril, me llevé el saxofón a los labios y empecé a tocar. Desde la primera nota, supe que esta música era diferente. El sonido que salió de mi instrumento era desolador, una melodía quejumbrosa y antigua que parecía arrastrarse por el aire. Se sentía como tocar la banda sonora de un funeral olvidado. Me concentré en la partitura, mis dedos moviéndose con torpeza sobre las llaves, intentando descifrar esa secuencia de notas imposible. La melodía subía y bajaba de forma impredecible, creando una tensión horrible que nunca llegaba a resolverse. Me perdí por completo en ella, ajeno a todo lo que me rodeaba, mi mundo reducido a la hoja de papel y al lamento que salía de mi saxofón. Toqué hasta la última nota. La hice durar, dejando que vibrara y se apagara lentamente en el aire de la estación. Cuando el sonido murió del todo, esperé. Esperé el estruendo habitual del metro, el murmullo de la gente, los pasos apresurados. Pero no llegó nada. Lo que me recibió fue un silencio absoluto, denso y pesado, como nunca antes había experimentado en ese lugar. Levanté la vista de la partitura y se me heló la sangre en las venas. Toda la gente que estaba en el andén, docenas de personas, estaban completamente quietas, congeladas en el sitio. Y todas, sin excepción, habían girado la cabeza y me estaban mirando. Sus rostros estaban vacíos, sin expresión. Sus ojos, abiertos de par en par, vidriosos. Eran un ejército de estatuas de carne y hueso, y yo era el centro de su atención silenciosa. El pánico me tenía paralizado. Mi saxofón se sentía pesado como el plomo en mis manos. Estaba en el centro de un centenar de miradas vacías. Quería gritar, correr, pero no podía moverme. Entonces, como si una señal silenciosa hubiera sido dada, empezaron a moverse, todos a la vez. No hacia mí, como temía, sino hacia el andén. Se movían con una lentitud sonámbula, arrastrando los pies, sus cuerpos flácidos y sin voluntad. Eran una procesión de zombis en ropa de oficina, en uniformes de estudiante, en vaqueros y zapatillas. Avanzaban en un silencio sepulcral hacia el borde del andén, hacia el túnel más oscuro de la estación, el que nunca usaban los trenes de pasajeros. Vi cómo la primera fila de personas llegaba al borde y, sin la más mínima vacilación, bajaba a las vías. Uno tras otro, descendían a la oscuridad grasienta de los raíles y empezaban a caminar hacia la boca negra del túnel. Entraban en la oscuridad y simplemente desaparecían. Dejaban de existir. Estaba presenciando una de las desapariciones de los carteles. Estaba presenciando el porqué. La melodía, la partitura, era una orden, un hechizo, un requiem que no era para los muertos, sino para los que iban a desaparecer. Con un grito ahogado, arranqué la partitura de mi atril. La arrugué en mi puño. El papel viejo y frágil, crujiendo como hojas secas, como si destruir el mapa pudiera detener el viaje que ya había comenzado. La última persona de la procesión, una chica joven con una mochila rosa, fue engullida por la oscuridad. Y justo en ese instante, el mundo volvió a la vida.
Un tren chirrió al entrar en la estación por la vía de enfrente. El sonido fue tan violento que me hizo saltar. Las puertas se abrieron y una nueva oleada de gente inundó el andén, llenando el vacío que la procesión había dejado. La gente se arremolinaba a mi alrededor. El murmullo caótico volvió a ser la única música. Un hombre de negocios con prisa tropezó conmigo y me insultó por estar en medio. Alguien lanzó una moneda que rebotó con un tintineo en mi funda. Nadie se había dado cuenta. Para ellos no había pasado nada. 100 personas se habían desvanecido delante de mis ojos, y el mundo seguía girando como si tal cosa. Salí de allí como un autómata. Guardé mi saxofón, con la partitura arrugada metida dentro de la campana del instrumento. Subí las escaleras mecánicas y salí al aire de la noche que se sentía extrañamente ligero y fresco. Caminé hasta mi apartamento en un estado de trance. No recuerdo el trayecto. Al llegar, saqué la partitura arrugada y la extendí sobre la mesa de la cocina. Las notas parecían mirarme, burlándose de mí. Tenía en mis manos el poder de borrar gente de la existencia. Podía solucionar mis problemas. Podía hacer desaparecer a mi casero, a mi exnovia, a cualquiera. El poder era tan absoluto, tan sencillo, que me dio náuseas. Pensé en la mujer del abrigo oscuro. ¿Quién era? ¿La compositora? ¿O solo la última cartera de esa melodía maldita, pasándome el relevo a mí? Sabía que no podía quedármela. No podía arriesgarme a que alguien la encontrara. Y sobre todo, no podía confiar en mí mismo. La tentación en un momento de debilidad sería demasiado grande. Pensé en quemarla, pero un miedo horrible me paralizó. ¿Y si al destruirla el efecto se revertía? ¿Y si ese centenar de personas reaparecía de repente en mitad de un túnel, justo cuando pasara un tren? O peor aún, ¿y si la melodía ya no estaba solo en el papel? La había tocado. La sentía grabada a fuego en mi memoria muscular, en mi cerebro. Podía tararearla ahora mismo si quisiera. Me di cuenta de que el papel no era el problema. La maldición no estaba en las notas, estaba en la capacidad de reproducirlas. Hice lo único que se me ocurrió, lo único que me garantizaba que nunca más volvería a tocar esa melodía. A medianoche cogí mi saxofón, el compañero de mi vida, el único objeto de valor que poseía. Fui hasta el puente que cruza el río, el que está en la zona industrial. El agua abajo era negra y profunda. Abrí la funda y por última vez acaricié el metal frío y lacado de mi instrumento. Luego empecé a llenarlo de piedras que encontré en la orilla. Llené la campana, el cuerpo, cada centímetro, hasta que pesaba como un hombre muerto. Lo levanté con esfuerzo, me acerqué a la barandilla y, sin ceremonia, lo dejé caer. Se hundió en el agua negra sin apenas hacer ruido. Ahora trabajo en un almacén. Odio el ruido constante de la maquinaria, pero es mejor que el silencio. A veces, por la noche, cuando todo se calma, creo oír las primeras notas de esa melodía en mi cabeza y rezo para no empezar a silbarla. La vigilia ha terminado por ahora y recuerda, solo porque has dejado de escuchar, no significa que el abismo ha dejado de susurrar. Si has sentido el miedo, deja tu señal en la oscuridad con un me gusta. Hasta el próximo susurro.